con gente que lo conoce cuando por su paso por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la gestión anterior, efectivamente, y la definición es esta: un loco. Bueno, Violento, un loco. A ver, que no sea tarde, señores, ¿eh? Lo quiero dejar grabado. Que no sea tarde. Esta nena tiene que volver con su mamá urgente. Y que después la justicia avance. Bueno, te quise tener más cerca, Macarena, si no allá estabas como muy alejada. Bueno, veíamos esta nota que compartían en un programa de televisión. ¿Vos cómo lo viviste del otro lado? Porque estabas al lado de Carrizo. Estaba al lado y estuve con la nena esos días, algunos días. A mí Ezequiel me llama el sábado y me dijo que estaba con Elo. Estaba con la niña. Sí. Sí, con su hija. Y que el nene no sé qué había querido quedar. El nene es un año más grande. Sí. O sea que creo que podía entender quizás un poco más cómo era la situación. Y me dijo, ¿querés venir a conocerla? Bueno, voy. Compré un regalo en el camino, qué sé yo, voy. Y cuando llego, Ezequiel estaba guardando su pasaporte y DNI y guardando cosas como en un portafolio. Su idea era quedarse ya desde el principio, desde que dejaron a la nena, así sea uno o los dos, se los quería quedar, se los iba a quedar, sí. Y estaba, perdóname, ¿estaba juntando documentación para qué? Para irse del país. Y si no tenía la documentación de la nena, ella... ¿Pero llegó a decírtelo en algún momento que quería irse con No, sus pero hijos? te dabas, o sea, los movimientos de él te dabas cuenta que se iba a ir. Y, a ver, él siempre decía que se la iba a quedar, al menos, o se los iba a quedar un tiempo, por todo lo que hacía la madre, que supuestamente le negaba el contacto con los nenes. Y cuando vio él su nota en la televisión, que estaba así. Yo estaba cuidando a la nena mientras. La nena no tenía ropa. O sea, primero le compró, le nubló con juguetes, la llevó a una juguetería y le compró todos los juguetes que quería, entre ellos era un disfraz y era la única ropa que tenía la nena, además de con la puesta. Y yo el día que estuve con ella, le compramos la ropa interior, medias, como para que tenga. Le llené la bañera, se bañó, comió. ¿Esto fue y traté de cuidarla lo más que pude porque era toda una locura, pero yo ya estaba en ese rollo, ya estaba de espectadora en una situación de que un padre estaba reteniendo a su hija, pero a la vez yo entendía que él no la veía hace mucho y la desesperación de un padre por ver a su hija y tenerla ahí. Él te contaba que la extrañaba, que sí, quería verla. que la extrañaba, que quería verla y después como el nene no se quiso quedar y era un poco más grande, él decía que bueno, que se haga hombre. Que se haga hombre, entonces ahí cuando me extrañe no sé si voy a estar. 6 años tenés. con ella. ¿Y la niña pedía con su mamá? ¿Pedía volver con su mamá? La nena lo que decía era, ¿cuándo me llevas con mamá? O ¿cuándo volvemos? Sí. Estaba entretenida igual porque le compraban todo, juguetes. Sí, en ese tiempo lo que hacía Ezequiel era pedirnos que a mí, a la familia de él, que no usemos el teléfono, salvo solo con Wi-Fi, el modo avión y solo con Wi-Fi, y nos comunicáramos por Telegram. ¿Pero por qué? Porque Porque no queda registrado. Claro. El Telegram es muy seguro en cuanto a las comunicaciones. Se borra y se pierde, no se puede... Y además se pueden borrar los mensajes más fácil sin rastrearlos. Sí, o pones el que lo lees y desaparece. Claro. El bombo. Y en ese momento, porque digamos, yo entiendo que hoy si miras en perspectiva te das cuenta que eso estaba pésimo. Es una locura. ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Te dabas cuenta de lo que sucedía? No, porque yo creía, yo sentía la desesperación. O sea, él tiene un personaje, Ezequiel es un personaje. ¿Creías en él en ese momento? Depende de las necesidades o depende de las carencias de uno, él se disfraza de lo que uno necesita. Y en ese momento él era el padre que necesitaba ver a sus hijos. Claro. Y vos le creías la historia de necesito ver a mis hijos. Porque no los veo, porque la mamá está loca, porque la mamá no me los da, porque
Elo, y uno también entiende la devoción que quizás tenga un padre con una hija mujer, pero Pero cuando escuchaste que Sandra Borghi decía en ese programa, me están diciendo que esta persona es un loco, por favor, no quiero que pase algo con esta mujer. Ahí no... primero que yo eso lo vi después, yo estaba cuidando a la nena en ese momento, así que no, ¿Y cuando no lo viste escuché, y cuando después? lo vi, yo ya estaba en la locura y sabía que todo estaba mal. Ahora, ¿qué pasaba con tu entorno? Sí, Sandra. ¿No? Porque algo que sucede y se repite sistemáticamente en estos casos es que No, el entorno yo me uno quedé lo va lejos de mi claro, lo entorno. va perdiendo. Entonces, digo, nadie te podía advertir de estas notas. ¿Qué No, pasaba y con tu además, entorno? no. ¿Alguien conocía acerca de lo que iba sucediendo? ¿Tu mamá, No, tu papá? no tengo algún mamá. hermano? ¿No tenés mamá? No tengo mamá. Y Mejor amiga, Mi papá no tengo vínculo, así que no. Mm. Ah, ok. Ahí está. Eras entonces la persona perfecta para manipular. Y- Así que nadie sabía de vos. No, y Nunca yo también en esa situación como que contás lo que querés y lo que te conviene y tampoco siempre la misma persona. que sabías Porque que si estaba no, mal en si yo algún cuento punto. todo a la misma persona, ¿qué me va a decir? Lo que no quiero escuchar es, andate. No, Total. salí de ahí. ¿Y algún tratamiento psicológico? ¿No tenías un terapeuta? ¿Alguien No, que no, supiera no, algo no. de tu vida? No. Nadie. Sola. Y si lo hacía, que lo hacía ponerle, creo que antes o después, no me acuerdo. Pero no lo contaba porque yo sabía que estaba mal. De hecho, yo después me puse en contacto, estando en relación con Ezequiel, yo me puse en contacto con la mamá de los chicos. Ah. Y le pedí ayuda. Le conté que yo había estado con su hija en eso. Y en ese momento obviamente costó, pero yo le juro que la cuidé en esa locura que era Sí. todo. Y bueno, ella me dijo, salí de ahí porque te va a matar. Salí de ahí porque te va a matar. ¿Qué pasó, Y Macarena? yo Porque- tenía que salir de ahí. Pero te quedaste. Y me quedé porque él se enteró, porque todo lo que yo conté, lo que me había dicho la mamá de sus hijos es que... ¿Cómo se enteró? que sea su testigo. Y yo le pedí que guardara, o sea, que sea un poco reservada, porque yo seguía ahí y mis hijos también estaban ahí y estábamos todos en riesgo ahí. Y llegó un escrito en la causa de ella, donde estaba mi nombre y la comunicación. Ah, Y dije, me mata. O sea, listo, ya está, yo no tenía a dónde irme, no, nada. O sea, era, ¿qué hago ahora? ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó él? Él, obviamente, era, fíjate lo que vas a hacer ahora. No, no me van a llamar. Le digo, ¿viste cómo es? Que te nombran, que se citan de testigo y después no te llaman y que es... Bueno, no, sí, me llamaron. Me llamaron y me senté enfrente al defensor de menores y al secretario de juzgado y mentí. Dije que nada de lo que yo le había dicho a la mamá de sus hijos era cierto. Y después presenté un escrito, obviamente, al tiempo, retractándome de todo lo que había dicho, que había sido bajo coacción, ¿no? Porque era o eso, o directamente las consecuencias iban a ser con mis hijos. ¿O con qué te amenazó él entonces? Siempre para era que con el cam- padre de mis hijos. Pero, a ver, ¿con qué te puede correr, Macarena? ¿Con qué te puede correr? ¿Por qué tenés tanto miedo de que te roben a tus hijos? No, no es que me roben, no. Yo ahora, pero- no, mi miedo, en ese momento, sí, Sí. pero porque vos sabías, estaba con una persona que realmente no estaba viendo a sus hijos. Sí, Sabías que eso puede pasar. sí, 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 sí. En principio era como, a ver, mis hijos, si vos decís que tiene una mamá loca, que convivís, que no sé, que la mamá no está en condiciones, que no tiene aptitudes para cuidarlos, y obviamente que un padre le prenden las alertas y va a decir, bueno, a ver, un cuidado más restringido para la madre y que esté más tiempo con el padre. Funciona así. Uno, para hacer una denuncia no necesita muchas pruebas para hacer una denuncia de violencia. Entonces me podía inventar cualquier causa o decir cualquier... A ver, de Ezequiel se puede esperar cualquier cosa. Él tranquilamente podía haber dicho, intentó matar a los nenes, los intentó dar al padre. Pero Un te dijo una cosa así, por No, ejemplo, pero era voy a vos- decir que vos... Vos estás loca, no estás capacitada para ser mamá. O sea, ya que te digan eso, ya Qué puede ser, horror. entra un montón de cosas ahí adentro. Y yo ya estaba en un quiebre de mi cabeza que ya no podía tampoco razonar. No podés razonar. Realmente no lo podés razonar. Y si yo hoy estoy viva con mis hijos fue porque, no sé,
porque hubo un Dios aparte que nos cuidó y nos dijo, bueno, a ver, Ezequiel llegó hasta meter gente donde vivíamos, diciendo, una familia era una mujer y 3 hijos, diciendo, los nenes tienen la edad de tus hijos, si se pelean, se pelean, y ella es una mujer, si te hace algo no hay violencia de género ahí, fíjate, y los metió en la casa. ¿Y pero de dónde lo sacó? ¿Vivía gente con Los ustedes? metió conmigo, básicamente. Esto ya fue al final de la relación. Sí, los metió, me sacó los colchones de mis hijos para dárselo a esos nenes. Y ¿Pero me decía, quiénes si los eran? querés, ¿Quiénes eran? cómpramelos. Esa chica que entró, en teoría, le decía tío al padre de Ezequiel. Sería una prima de él, supuestamente. La verdad es que no sé si había un vínculo No, claro, real. no puedes corroborar, pero él No te- puedo. te- como pero que te- si yo la miraba, no era una persona que va caminando por la calle normal. O sea, era una persona de no muchos recursos que quizás estuvo ahí por plata. Ok. Vos no te pudiste oponer en ningún momento, claramente estabas enredada. No, pero no, pero no te me... están pero- metiendo gente en tu casa y Pero no es que ahí pudiste. ya no me lo puedes creer. Eso es lo más... Claro. Eso era como... ¿Cuánto tiempo Era, vivieron? era una locura. Era... No sé, era... Aparte, ¿cuánto tiempo? No, al otro día me levanté y hice la última denuncia. La última denuncia de ese momento. Y en ese caso, ¿por qué asunto lo denunciaste? Por violencia también, pero porque había un montón de situaciones en el medio. Él también me acusaba de que le faltaba plata en la casa, ¿Ah? que yo no sabía ni si estaba, ni si no estaba, ni si esa plata era real, si no. Habían escupidas, habían agresiones, estaban las amenazas. O sea, ya la que esté la familia está dentro de la casa, ya era una amenaza, porque yo no sabía si me dormía qué iba a pasar. Ay, Dios mío, mis qué hijos no horror. estaban. Y mi casa era como tierra de nadie. O sea, yo veía y la gente entraba, salía, subían, bajaban. casa, tu propia Era casa. mi casa. Tu propia casa. No, esto supera cualquier tipo de guión Sí, y- de televisión, De película de terror. Es una cosa de locos. Fue Ahora, terrible. ¿cómo hiciste para deshacerte de esa familia? Porque Después que hice la denuncia, ordenan el desalojo de Carrizo de Ezequiel. sí, Ezequiel tiene contactos en la policía. Siempre que hubo un desalojo o un allanamiento, Ezequiel ya lo sabía. Porque desde él antes. estuvo en el avisaron. Ministerio de Seguridad, ¿no? Claro. Sí, Él pero tiene trabajó ahí. contacto en Malvinas, Argentinas también, que está directamente relacionado con el 911, si no me equivoco. ahí. Tengo mucha información de Ezequiel Carrizo. contanos, Faba. Porque nos están mirando desde el Consejo Deliberante de Ituzaingó. Ezequiel Carrizo fue concejal entre el 2017 y 2021 Mandato cumplido, sí. y no lo quisieron más. Ezequiel Carrizo tuvo inconvenientes porque él no era de Ituzaingó. Sus abuelos son de Ituzaingó y alguien vinculado a la política le dijo, andá de candidato ahí, que necesitamos a alguien de nuestro riñón. Tuvo inconvenientes con autos truchos. Tuvo inconveniente con cambio de divisas. ¿Puede ser? Andaba... Con cambio, y a mí mi tío me había dejado dinero en un sobre, y cuando yo necesité, que ya había fallecido, porque hasta que no falleció mi tío, yo no toqué esa plata que me había dado. Toda la plata estaba cambiada falsa. Me Bueno, puse a hacer cambiaba grupito. dólares. Cambiaba dólares a través de su, como decís vos, cargo con el cual él chapeaba, que decía que era concejal del partido, eso le abría negocios, pero terminaba estafando a todos. De Ituzaingó se tuvo que ir, me dijeron. Porque está Sí. complicado. Sí. ¿Viste cómo son esos negocios de la política? Cuando vos no cumplís, Totalmente. después la pasás mal. Claro. Y tengo más, pero en un rato. Perfecto, perfecto. Macarena, ¿por qué hacemos esta nota y por qué damos tu caso a conocer? Porque del otro lado puede haber cientos de situaciones casos parecidos al tuyo. Y personas que no tienen ningún tipo de recurso, que no tienen ningún tipo de alcance o llegada a un canal de televisión, o que no tienen y no arman el coraje que vos sí tomaste para ir y denunciar. A ver. Pero en algún momento vos te armaste de valor y fuiste. Costó. Yo estoy acá, creo que porque no lo hice antes, porque no se puede. Bueno. No podés, o sea, no te da la cabeza para hacerlo. Hoy pude.
Pero no quiere decir que yo no tenga miedo. Aparte es una persona que tiene los contactos. Y no me va a venir a matar él, ¿eh? O sea, va a venir uno, así sea el que tiene el nombre en el pagaré, que tiene, yo lo veo y cruzo la calle. Viene cualquiera y me mata por Ezequiel. Karina. Bueno, pero Porque de alguna Ezequiel manera va dejando igual- también, ¿Qué? va dejando pistitas igual. ¿Va dejando pistas? A ver, contame. Ezequiel, además del consumo, abuso del consumo de cocaína todo el tiempo, que es desagradable, y esto también se vincula con el tema de los abusos, consume mucho la droga esta es sildenafil. La pastilla azul, la Sí, sildenafil. bueno, pero es el genérico. Viagra. Exacto. Pero el exacto. genérico, porque si no me hubiera... porque no me acuerdo el nombre, en la puerta, en el piso, en la puerta del auto. O sea, yo abría y estaba ahí, Ajá. en el piso. Siempre el blister de eso, o todo el mundo consume, o realmente es un mensaje, porque ya en el parabrisas no... Como No, llega, ¿no? claramente no. Sí, y el mensaje no tiene que ver con sexualidad, sino con lo que Estoy. especialistas Acá dicen. estoy. No, más allá de eso, es el disciplinamiento a través de la vejación. Cuando De uno mismo, ella lo decía, yo llegué a un momento donde no sabía lo que era verdad y lo que no era verdad, ¿no? Entonces, cuando vos decís, bueno, voy a contar esto, pero si ya me está diciendo que yo no, esto no existió, no pasó, ¿por qué lo voy a contar? Totalmente. ¿No? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué no pedís ayuda? Porque es que un montón de mujeres, como siempre nos pasa cuando contamos Pero estos por casos, supuesto que sí. donde están en esta situación y a veces no saben cómo hacer. Y por eso decidimos darle aire a Macarena para que pueda contar su situación y que pueda ser de ayuda para otras mujeres que no saben cómo salir de ese círculo. Vos decías que ni bien arrancaron en la relación, empezaron a aparecer las famosas Banderas. red flag, las banderas rojas, las alarmas que se van encendiendo y te van poniendo en alerta de que algo no está funcionando bien. ¿Cuál fue, digamos, de todas las red flag que viste a lo largo de la historia con él, la que más te asombró, la que dijiste, yo tengo que salir de acá? ¿Cuál fue? Lo que más me asustó, pero fue en realidad cuando encontré cocaína en la casa y estaban mis hijos. Claro, Estaban mis hijos. claro. Y encima él, ¿Tus hijos con ironía... ¿De qué edades tus hijos? 11 y 14. 11 y 14, muy chiquititos. Hoy, 11 y 14. En ese momento eran 12 y Claro. 9. ¿En qué situación, cómo encontraste eso? ¿Dónde estaban? Fui a poner ropa a lavar, como hace uno, revisa los bolsillos antes Sí, de meter algo sí. con... Bueno, y encontré y después fui atando que 1000 veces vi rollitos de billetes Ajá. en la casa. Ay, claro, mi amor. Claro. Ahí até todo. Mientras era como, dale, es que estás hablando por teléfono y jugás con el billete y lo haces, qué sé yo. Eso se me ocurría a mí cuando lo veía. No sabías ni siquiera para qué se utilizaba el rollito de billete. A ver, sí lo sé para qué, pero nunca me imaginé que él lo hacía. Claro, Claro, lo asociaste. ¿Estamos No. viendo alguna imagen? de los billetes, justo. Ok. Ahí está, enrollados. con cocaína. No, es un billete con cocaína. Ese es el exactamente. billete, claro. Esta es una de las pruebas que presentaste, ¿no? En la denuncia. Perfecto. Bueno, ¿y qué hiciste cuando encontraste? Lo encaré a Ezequiel. Primero porque se había ido a comprar ibuprofeno a las 2 de la tarde y eran las 12 de la noche y ¿Y no había no había vuelto? aparecido. No, Ah, hacía esas cosas también. Es una persona que se desaparece y vuelve a cualquier hora y te pone el celular en modo avión, lo que sea. Encontré eso, lo encaré a Ezequiel y lo primero que me dijo es: vos te querés quedar acá, vos sos igual a la mamá de mis hijos, vos sos esto, vos sos lo otro. No, muy lejos. O sea, y ahí prohibí que mis hijos queden solos con él. Pero era terrible. O sea, su conducta era... Un día también casi mata a mi hijo más chico en un accidente de auto. Se habían ido a comprar a un shopping un par de zapatillas y a la vuelta él estaba totalmente sacado, no sé, como pasado de consumo. Y él volvía del shopping con mi hijo, el más chico, y chocó, se dio contra nada. O sea, no lo chocaron ni chocó otro auto, No. se le fue el auto. sí. Y cuando me llama a mí para contarme, me dijo: ¿ves? Se explotó la rueda de atrás, es tu culpa, que tenés el auto sin mantener, que cómo no les vas a cambiar, cómo no las vas a revisar, que mirá, que casi nos matamos, que tu hijo se salvó de casualidad, que esto. Soy para tuya. Y al tiempo
Mi hijo me dijo que no se había explotado ninguna rueda, que Ezequiel se había agachado a buscar algo y se fue. Y cuando yo en realidad después lo veo a Ezequiel, no era Ezequiel. ¿Se entiende? No. Claro. Y al día de hoy mi hijo no tiene mucho miedo también a andar en el auto o a ir adelante, que ya está con una edad y el tamaño y la altura, todo para ir adelante. Está con miedo. Quedó mal después de ese Dios de ese mío, accidente. Macarena, bueno, por supuesto tenemos mucho para conversar todavía. Hay preguntas de todos mis compañeros, pero tenemos que hacer un breve corte, ¿sí? Así que súper breve y enseguida volvemos. Estamos conociendo la historia de Macarena Orsini, que estuvo en pareja con Ezequiel Carrizo. Y por supuesto no estamos hablando de una historia de violencia de género común y silvestre. Es increíble hablar de esto así como algo natural. Sino que estamos hablando de un hombre con un perfil delictivo. Un hombre que no solamente ha sido violento con Macarena, sino que ha tenido denuncias de secuestro, de hurto, de asociación ilícita, entre muchas otras cosas. Estamos hablando de un personaje realmente de peso. Al personaje al que Macarena teme. Tenés miedo por tu vida y por la de tus hijos. Sí, porque vos decís, parece una película o pasan las películas, no. Me pasó y tengo miedo realmente. O sea, yo necesito que la justicia me dé todos los medios a mí y a mis hijos para cuidarnos, para poder salir a la calle. Ezequiel es una persona que a mí hace lo que quiere. Cuando fue lo de su hija, que la secuestró, la retuvo, y que no la devolvió en el horario que tenía que hacerlo, a él lo detienen. Lo detienen por 24 horas y le ponen una tobillera de geolocalización. O sea, lo liberan con la condición de que lleve una tobillera. Y Ezequiel es una persona, está al margen de la ley totalmente todo el tiempo, no le importa nada. Se sacaba y se ponía, me consta. ¿La tobillera? La tobillera. ¿En serio? ¿Se sacaba la tobillera y salía? Cuando te la sacás debe sonar una alarma. A ver, ¿cómo es? No, porque Ezequiel tiene un contacto que sabe mucho de computadoras y maneja, y se puede hacer, o la sacás y hay, no sé si habrá un tiempo o no, hasta que no llegue el contacto a otra piel. Sucede lamentablemente muy seguido. Yo estoy como asombrada, yo sigo creyendo en los Reyes Magos. Vos me decís que es re normal. Vos ponés el pastito. Yo pongo el pastito y el agüita, evidentemente. Por eso le tengo miedo, o sea, porque es una persona que realmente es para tenerle miedo a Ezequiel. Ezequiel me mata, Ezequiel... Si a mí no me dan los medios para cuidarme, Ezequiel, a mí... Ahora, ¿no pediste protección? ¿No tenés un botón antipánico? Tengo solo una prohibición de acercamiento de 300 metros, yo sola. Mis hijos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no protegen a los hijos de Macarena con esta historia, con estos antecedentes de Carrizo? ¿Cómo es posible? Bueno, yo estoy ingresando actualmente en la causa y estamos pidiendo todas las medidas de protección para Macarena y para todo el grupo familiar. Claro. Botón antipánico, la restricción de acercamiento, digo, todo lo que preserve la integridad física. Con perdón, de la Macarena. restricción perimetral, lo digo hoy, lo digo siempre, no sirve para tres belines. Los violentos la violan, se acercan igual, golpean igual, amenazan igual. Y matan igual. O tiene que haber un botón antipánico. Perdón, pero muchos de los casos, por no decir la mayoría de los casos, que las mujeres tenían botón antipánico, restricción, etcétera. Que terminaron muertas. Bueno. Pero ¿y hasta cuándo, no chicos? pasa nada, la cantidad de lamentablemente. denuncias que tiene este hombre. Bueno, ahí está. A ver, yo hice la primera denuncia y después, como les dije, me desdije de esa denuncia por miedo. Se modificó ahí algunas de las restricciones que él tenía. Teníamos la prohibición de acercamiento y sin embargo seguíamos juntos. O sea, y a él le importaba nada. Lo detuvieron y un con día, una tobillera encima. Porque vos lo denunciaste por golpes, extorsión y varias ocasiones de abuso sexual. Por tus denuncias, ¿nunca lo detuvieron una vez? No. Ahora, Macarena, ¿cómo se hace? Digo, seguramente tendrás ayuda psicológica, me imagino, digo, porque es vivir con miedo. Es vivir con miedo. Sí, lógicamente es vivir con miedo, pero me lleva años. Estoy con tratamiento. Yo al principio, cuando terminé la relación, yo no podía salir a la calle, pero literalmente no podía pasar el portón de donde vivo. No lo podía, eran ataques de pánico y realmente la sensación era que estaba en una montaña rusa o el abismo y era horrible. Hoy
salgo. Sí. Pero el miedo lo tengo. No tengo ese pánico y esa cosa de que alguien me acompañe o que alguien venga o conmigo para hacer las cosas. Pero y más que nunca se sale también con la condición. Y tengo 2 hijos. O sea, yo tampoco puedo parar mi vida por un tarado que anda suelto. Sí. O sea, yo tengo que ir a trabajar, tengo que moverme, tengo que llevarlos, traerlos del colegio. Cuando él sabe cuáles son mis movimientos, sabe a dónde voy y sabe mis días y sabe la rutina de mis hijos. En el próximo bloque me vas a contar, porque al final arrancamos la historia y no me terminaste de contar, cómo es que él logra embargarte el 20% de tu sueldo. No me lo terminaste de contar. Hacemos un brevísimo corte.